Eh, muy buenos días, mis apreciados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente y que tengan un precioso de día santo y bendecido sábado. Que el Señor les bendiga ricamente. La lección de esta semana trata los ritmos de la vida. El texto de memoria se encuentra en Eclesiastés 3.1 que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3.1. Como dice la escuela sabática, al principio Dios todo lo hizo hermoso, precioso, para que la creación se deleitara de las maravillas que Dios había hecho para su creación. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 8, 22 dice: ¿cómo se ve el orden aquí? También, o sea, todo tiene su orden. El ser humano tiene un orden, tiene cambios de tiempo, cambios de vida, nace, crece, se reproduce. Lo mismo los animales, pero todo en sus diferentes, en su hábitat. Son separados los hombres de los animales, pero todos tenemos un principio y un final. Lo maravilloso de todo esto es que Dios tiene un propósito para el ser humano. Y de las decisiones que tú y yo tomemos en nuestras vidas, de eso depende cómo sería el final. Si un final triste o un final feliz. Todo depende de nuestras decisiones, si son adecuadas. Cuando son adecuadas van en conformidad con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, cuando nos ceñimos a lo que el Creador ha dejado estipulado en su palabra, nuestras vidas van en conformidad con su voluntad. El final de nuestras vidas puede ser muy triste cuando yo me opongo a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, o sea, cuando me pongo en rebeldía con la santa palabra de Dios. Los ritmos de la vida. En Eclesiastés 3.2 dice que tiempo para nacer y tiempo de reír, tiempo de reír y tiempo de llorar. En Génesis 21.8 dice que tiempo de crecer. En el Salmo 71.5 y Proverbios 5.18 está dicen lo mismo. Dice: Jehová es nuestra esperanza. Aún desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, aún desde antes de nacer, Dios, nuestro Creador, ya nos tenía presentes para un propósito en su vida, en su maravilloso plan de redención. El problema de tantos lamentos y tantas cosas que hay en el mundo es porque no hemos sabido apreciar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. La palabra dice en Isaías 48:17 que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te enseño para provecho y te indico el camino correcto por el cual debes andar. Isaías 48:17. Génesis 15:15 y Jueces 8:32 habla de la muerte. Qué tristeza, porque hoy en día el ser humano poco tiene en cuenta la misericordia de Dios. Hemos estado jugando con la gracia salvadora que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y qué tristeza que las personas vayan al descanso sin la esperanza de la salvación. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, esa justicia nos es imputada a nosotros. Por eso les invito a leer el libro de Romanos capítulo 4 y 5, que ahí encontramos lo que es verdaderamente salvos por gracia y justificados por la fe en Cristo Jesús. No leo los textos porque es corto el tiempo, pero dice en la escuela sabática que tenemos tiempo de nacer, de crecer, de volvernos adultos, de madurez, de crecer en nuestra vida espiritual, de compartir con los jóvenes, con los adultos. Y también está la maravillosa historia de que suceda lo inesperado. Nosotros podemos vivir una vida completa, entregada a Dios, pero eso no quiere decir que la vida sea todo color de rosa. La vida cristiana es de pelear la buena batalla para dar honra y gloria a nuestro Dios. Les invito para ello el que lean el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Ahí relata de la historia de lo inesperado, de un hombre que era temeroso, obediente a Dios y apartado del mal. Solo Dios puede dar ese calificativo a una persona, a un ser humano que es pecador. Dicen: no hay hombre en la tierra perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal como Job.
Algo maravilloso, qué bueno que el Señor se podría referir así a uno de nosotros. Pero eso solo lo podemos lograr cuando hay una completa consagración a Dios. También hay esta historia maravillosa que es la de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre perseguidor de los cristianos, pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo Jesús, eso lo encontramos en el capítulo 8 y 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Qué maravilla que el Señor en su palabra nos deje tantas instrucciones para que nosotros no perdamos la esperanza de que a pesar de las dificultades, las aflicciones, tengamos esperanza en Cristo Jesús. Solo Dios puede darnos en medio de las aflicciones la esperanza, el gozo y la felicidad de que lo que estamos padeciendo ahora no es nada comparado con la gloria que Dios tiene preparada para que disfrutemos con Él la eternidad. Eso lo encontramos en Romanos 8:18 y 8:28. Por eso es maravilloso poder estudiar la palabra de Dios y compartirla con nuestros seres queridos y sobre todo en estas redes sociales. Es una forma dinámica y práctica de poder dar el mensaje de salvación a aquellas personas que no lo conocen. Recuerda siempre, Dios hizo bueno todo en gran manera desde el principio. Todo ha tenido su variación, sus pros y sus contras, pero porque no hemos sabido respetar la santa ley de Dios. No hemos sido capaces de obedecer sus mandatos. Por eso, aunque todo parezca nublado, Cristo Jesús va a volver de nuevo a poner todo en orden. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 3:9 al 12. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de hombres que procedieron al arrepentimiento y ya no peleaban contra el pueblo de Dios, sino que ya eran discípulos de Cristo Jesús, eran soldados de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, porque nosotros predicamos un evangelio de salvación, porque el evangelio es poder para todo aquel que en él cree, que es Cristo Jesús. Romanos 1:16. Por eso, mis apreciados hermanos, espero que la lectura de esta semana haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y espero, con la ayuda y la bendición de Dios, que crezcamos cada día en la bendita gracia salvadora que nos da Cristo Jesús y que confiemos cada día en su poder libertador, aunque las cosas parezcan que no lo son. Confía. Dice que el justo por la fe vivirá. Que el Señor le bendiga y que pasen un buen día de Santo Sábado.